Buenos días, doctor, doctora, compañeras y compañeros. Somos el equipo 4 conformado por Diana, Fernanda, Enrique, Diego, Ana, Yair, Verónica y su servidora Isabela. Nosotros les vamos a hablar sobre la salmonela entérica. Vamos a iniciar dando una pequeña introducción. La salmonela está asociada con mucha frecuencia a enfermedades diarreicas. Como podemos ver en el diagrama de la derecha, la localización de la infección se localiza a nivel del torrente gastrointestinal. Esto es un factor de mortalidad y morbilidad en lactantes, infantes y ancianos. Se estima que en África, Asia y Latinoamérica, dependiendo de factores sociales, económicos y nutricionales, la probabilidad de que un infante menor de 7 años muera por una enfermedad diarreica es del 50%. La salmonela pertenece al género de la salmonela y a la familia de las Enterobacteriaceae. Esta fue aislada e identificada en 1880 a partir del vaso y ganglios mesentéricos de un individuo muerto por dicha afección. Ewing clasificó a este género en tres especies: Salmonella tipi, Salmonella cholerae suis y Salmonella enteriditis. Sin embargo, en la actualidad se identifican dos especies: Salmonella entérica y Salmonella bongori. La primera representa al potencial patogénico y cuenta con más de 2.600 serotipos. Como ya mencioné, pertenece a la familia de las Enterobacteriaceae. Este es un grupo muy grande y heterogéneo de bacilos gram negativos de importancia clínica. En diversas biografías se dice que se han descrito entre 40 y 50 géneros y 150 especies. Los géneros se han clasificado según sus propiedades bioquímicas, estructura antigénica, hibridación ADN-ARN y secuenciación de ARN ribosomal. A pesar de la complejidad de esta familia, la mayoría de las infecciones humanas son causadas por pocas especies. Como podemos ver en el siguiente cuadro, estas son algunas de las especies de importancia clínica, entre ellas la Salmonella entérica. Una de las características de estos individuos, de estos organismos, perdón, es que son organismos ubicuos, es decir, están presentes de forma universal en suelo, agua, vegetación y algunos son parte de la biota de muchos animales, incluso la del ser humano. Otra de sus características es que son bacilos gram negativos, comparten un antígeno en común, que es el antígeno común enterobacteriano. Puede ser, pueden ser inmóviles o móviles con flagelos perítricos, es decir, que los flagelos están alrededor de toda la célula, no forman esporas y pueden crecer rápidamente de forma aerobia o anaerobia en varios medios selectivos, como es el agar sangre, y no selectivos, como es el agar McConkey. Tienen un requerimiento nutricional altamente sencillo, puesto que fermentan la glucosa, reducen nitratos y son catalasa positivos y oxidasa negativos. Otros géneros que se encuentran en esta familia, como ya dije, pues la familia estaba conformada por casi 40 géneros, y entre todos ellos podemos mencionar a las Escherichia, Shigella, Salmonella, Enterobacter, Klebsiella, Serratia y Proteus. Ya entrando un poco más a las características del patógeno, su nombre científico es Salmonella entérica, también llamada Salmonella enteriditis. Taxonómicamente se clasifica en el reino de las bacterias, del filo Proteobacteria, de la clase Gamma Proteobacteria, del orden Enterobacteriales, y pues ya mencionamos la familia del género. La familia es Enterobacteriaceae y el género es la Salmonella. Posteriormente vamos a tener su morfología. Como ya antes mencionado, son microorganismos del género Salmonella. Estos son bacilos gram negativos anaerobios y facultativos perteneciente a la ya dicha y comentada familia de Enterobacter. Su forma especialmente son bacilos o cilíndricos. En el microscopio se pueden observar así con puntos redondeados. Su tamaño aproximadamente son, bueno, ya mencionado, gran negativo de 2 a 3 micras y por 0,4 a 0,6 micras de tamaño. En su composición, bueno, nos vamos a encontrar que su pared se encuentra constituida por una cubierta externa que recibe el nombre de membrana externa. Esta a su vez está formada por una bicapa de fosfolípidos, proteínas, carbohidratos y lipopolisacáridos, LPS. Presentan una segunda capa formada por péptidoglucano o murina, la que se encuentra unida a la membrana externa de la pared celular a través de las estructuras conocidas, como ya antes mencionado, lipoproteínas, y entre ambas estructuras se localiza el espacio periplásmico.
Aquí podemos observar una imagen de la cual contiene todas las estructuras de esta bacteria. En cuanto a los antígenos, nos vamos a encontrar que especialmente pueden encontrar tres especies: el antígeno O de la pared celular, el antígeno H flagelar y el antígeno B o K. Este es de virulencia capsular. Los antígenos O son somáticos, son los antígenos de la pared bacteriana de naturaleza polisacárida. Existen numerosos antígenos O, pero a pesar de ello son los factores O principales los cuales sirven para caracterizar los diferentes tipos antigénicos. En cuanto a los antígenos H, son constituidos por una proteína, la flagelina, cuya composición en aminoácidos es constante para un tipo antigénico determinado. Y por último tenemos a los antígenos B o K. El único de este tipo que se conoce en Salmonella es existente en S, que es la TIFI. Y bueno, la presencia de este antígeno hace imposible la aglutinación del suero antio. Bueno, ahora vamos con la distribución mundial. La pulorosis aviar está presente en 19 países, la ptosis aviar en 30 países y la salmonelosis en 10 países. Entre 2015 y 2020 se reportaron 6 focos de tifosis aviar mediante notificaciones inmediatas. En Costa Rica, en mayo de 2016 se presentó un caso. En Honduras, en noviembre de 2019, un caso también. Y en septiembre y diciembre de 2020, un caso. En México, en julio y septiembre de 2020 se presentó un caso. En cuanto a pulorosis aviar, solo se reportó un foco en Dinamarca en mayo de 2019. Em, Ahora vamos con la distribución nacional. Entre 2018 y 2020, las entidades federativas con la mayor cantidad de diagnósticos positivos de salmonelosis, distinta a tifoidea y paratifoidea, fueron Chiapas con 52.855 casos, Veracruz con 38.674 casos, Tabasco con 17.885 casos, Puebla con 11.512 casos, Nayarit con 8.602 casos, Chihuahua con 7.831 casos y Sinaloa con 6.034 casos. Algunas de ellas coincidiendo con las mayores cifras estatales de detección en productos de origen animal, como Chihuahua con 21 casos, Sinaloa con 6 casos y Veracruz con 2 casos. Sin embargo, otras como Chiapas, Tabasco, Puebla y Nayarit no registraron la realización de ningún análisis al respecto en productos de origen animal durante el periodo. En 2020, el número total de infecciones por salmonela registradas en personas alcanzó los 64.778 casos, de los que el 25.4%, o sea, 16.466 casos, correspondió a fiebre tifoidea y 8.4% de los casos, o sea, 5.468 casos a paratifoidea y el 66.2% a otras salmonelosis que podrían tener un posible origen zoonótico. La importancia de esta enfermedad en México es que la salmonela es mundialmente reconocida como el principal agente etiológico de enfermedades transmitidas por alimentos y agua. De estas destaca la subespecie entérica, la cual es representada por más de 2.600 serotipos que en conjunto generan anualmente millones de infecciones en los seres humanos, que varían desde una gastroenteritis aguda causada por salmonelosis no tifoidea hasta fiebre tifoidea causada por los serotipos TIFI y paratifi. Y ahora yo les hablaré sobre la patogenia. Comenzaré hablándoles sobre el ciclo de transmisión de la salmonela. El origen remoto de las salmonelas transmitidas por los alimentos es el tracto intestinal del hombre y de los animales de sangre caliente. Y como tal, existen varios mecanismos que pueden introducir estos organismos en los alimentos disponibles. Uno de los mecanismos principales en el que el organismo puede alcanzar el alimento es mediante los manipuladores, por contaminación fecal. Mientras tanto, los animales para producción de alimentos como pollos, cerdos y vacas también pueden albergar serotipos de salmonela, que son patógenos para el hombre y que pueden pasar la bacteria a los alimentos frescos acabados, tales como huevos, carnes y productos lácteos. Con frecuencia, las infecciones por salmonela tienen su origen en cremas, pasteles, merengues y tartas hechos con huevos sin cocinar. Mientras tanto, también puede haber productos cárnicos como pasteles de carne, salchichas crudas y derivados de carne como pollo o la leche.
y la salmonelosis más común es la enterocolitis. La ingestión de alimentos que contienen células viables de salmonela ocasionan la colonización del intestino delgado y del intestino grueso, que inicia en el ilion distal del intestino delgado, en donde tienden a dirigirse a la capa epitelial del revestimiento de la mucosa, donde utilizan apéndices superficiales para adherirse a las células del micropliegue o a las células M. Estas células M o del micropliegue fagocitan a las bacterias del lumen intestinal y las expulsan en las placas de Peyer subyacentes. Las placas de Peyer son un tipo de tejido inmunitario de la mucosa que se extiende hasta la submucosa. Cuando se encuentra con una salmonela, el sistema inmunitario responde intensamente liberando citocinas proinflamatorias que reclutan a más células inmunitarias, pero principalmente a los neutrófilos, de los que les hablaré en la división celular. Esto provoca una inflamación del intestino delgado y del colon, llamada enterocolitis. Ahora, en cuanto a su división celular, las células de salmonela invaden a los fagocitos, principalmente a los neutrófilos, y crecen como un patógeno intracelular en vacuolas dentro de ellas, extendiéndose a células adyacentes cuando las células del hospedador van muriendo. Em, a diferencia de las células humanas, que tienen cromosomas lineales múltiples dentro de un núcleo limitado por una membrana, las células bacterianas generalmente tienen solo un cromosoma y carecen de núcleo, solo cuentan con un nucleoide, ya que son procariotas. A medida que la replicación continúa, los dos orígenes se mueven hacia los extremos opuestos de la célula, esto en la fisión binaria, y tiran del cromosoma junto con ellos. La célula se alarga y aporta la separación de los cromosomas recién formados, como podemos observar en la imagen número 3 o en el paso número 3 de la fisión binaria. La replicación continúa hasta que se copia el cromosoma entero y las enzimas de replicación se encuentran en el lado opuesto. Y una vez que los cromosomas se han movido a los extremos opuestos y han despejado el centro de la célula, puede ocurrir la división del citoplasma. Esto mediado por un septum. Finalmente, el septo se divide y las dos células se separan para continuar sus vidas como bacterias individuales. Esto dentro de las vacuolas de los neutrófilos. La siguiente, por favor. En cuanto a su respuesta inmunológica, algunas bacterias fagocitadas pueden evitar los mecanismos de destrucción del fagocito y sobrevivir en su interior. Los macrófagos, por lo general, suelen ser dianas comunes de las bacterias intracelulares, por ejemplo, de la Salmonella enterocolitis, que viven dentro de determinados compartimentos, que en este caso son las vacuolas intracelulares de los fagocitos o de los neutrófilos. De esta forma no pueden ser detectadas por el complemento o los anticuerpos, sin embargo, pueden ser eliminadas a través de respuestas mediadas por células. Los macrófagos infectados presentan péptidos bacterianos en su superficie utilizando moléculas MHC de clase 2. Este mecanismo es conocido como presentación antigénica. Por consiguiente, las células T helper analizan las moléculas MHC de clase 2 con sus receptores TCR para verificar si hay péptidos bacterianos unidos. Y en caso de que haya un péptido bacteriano, este es presentado a las células TH1 que provocarán la liberación de interferón gamma. Esta citocina estimula mecanismos de destrucción dentro de los macrófagos infectados para de esta forma digerir y destrozar las bacterias invasoras. Iniciando con las manifestaciones clínicas, entraremos primeramente a los signos. Sin embargo, como hemos visto ya, esta enfermedad se produce en el ser humano, ya sea por contacto directo o indirecto con varias especies de animales infectados, con alimentos derivados de ellos, sus excreciones, etc. Sin embargo, también hay registro de que tortugas o reptiles en cautiverio, tomados como mascotas, son un foco de infección frecuente. Como hemos visto anteriormente, estas bacterias son gram negativas que causan principalmente gastroenteritis, bacteremias o infecciones vocales. Perdón. También existen portadores asintomáticos, sin embargo, no son tan recurrentes en este tipo de infección. El 0,2 al 0,6% de los pacientes con infecciones por Salmonella notifoidea se mantiene la eliminación persistente de dichos microorganismos a través de las heces durante más de un año. Esta bacteria incuba de 6 a 48 horas. Los signos y síntomas de la infección por Salmonella generalmente duran de unos pocos días hasta poco más de una semana. Dentro de ellos encontramos diarrea, émesis, fiebre, hematoquesia, postración y septicemia. En los síntomas encontramos que la principal causa de infección intestinal es transmitida a través de los alimentos. La diarrea puede durar desde 2 o 3 días hasta los 10 días, causando casos graves severos de deshidratación. También encontramos la emesis, fiebre, hematoquesia, heces fétidas, cólicos, cefalea, septicemia y artralgias en caso de pacientes adultos y adultos mayores. La emesis va acompañada de náuseas.
igualmente. Aquí tenemos una representación más gráfica de lo que sería la hematoquesia, la septicemia, artralgias, fiebre y náuseas. Adentrándonos un poco más en torno a la gastroenteritis, esta suele comenzar de las 12 a 48 horas posteriores a la ingestión de los microorganismos, con náuseas, cólicos abdominales o dolor tipo cólico, seguidos de diarrea, fiebre y en ocasiones emesis. Generalmente las deposiciones por diarrea son acuosas, pueden ser semisólidas según la escala de Bristol y en raras ocasiones se presenta moco o sangre. Dentro de las manifestaciones específicas encontramos que en gran parte de las personas infectadas presenta diarrea, fiebre y dolor abdominal de tipo cólico dentro de las 8 a 72 horas siguientes a la exposición al microorganismo. En algunos casos, la diarrea puede causar una deshidratación grave y requerir de atención médica inmediata, por lo que debemos estar pendientes en torno a la evolución del paciente. Los signos y síntomas de la infección por salmonela generalmente duran de pocos días hasta poco más de una semana, como lo hemos visto anteriormente, y la diarrea puede durar hasta 10 días. Adentrándonos un poco más, técnicamente las manifestaciones específicas serían diarrea, fiebre, émesis, cefalea y septicemia. Bueno, la salmonela puede causar diversas complicaciones en el organismo. Uno de estos es el daño intestinal. Puede causar daño y sangrado en el intestino. En casos graves puede provocar la muerte de las células de las paredes del intestino delgado o grueso, lo que permite que el contenido del intestino se filtre en el cuerpo, provocando dolor abdominal intenso, vómitos e infección en todo el cuerpo, conocida como septicemia. También la deshidratación a causa de la diarrea intensa puede llevar a cabo una pérdida excesiva de líquidos y electrolitos, lo que pues lleva a cabo la deshidratación. También puede ser especialmente peligrosa en niños pequeños, personas mayores y aquellos con el sistema inmunológico debilitados y puede causar la muerte. También puede causar bacteriemia aguda o intermitente, que causa fiebre, escalofríos, mialgias, anorexia y pérdida de peso, osteomielitis, encefalitis, meningitis y neumonía. Algunos de los diagnósticos o tipos de pruebas son de laboratorio, que es el coprocultivo o cultivo en heces. Consiste en tomar una muestra de materia fecal y cultivarla en agar de sangre, agar de soja, y permitir el crecimiento y la identificación de esta bacteria. Ya que esto permite confirmar la presencia de la bacteria en el tracto gastrointestinal y también puede provocar o puede proporcionar información sobre la sensibilidad de la bacteria a los antibióticos, lo que ayuda a guiar en el tratamiento adecuado. También se puede tomar después de la primera semana de presentar los síntomas. Otro de laboratorio sería el hemocultivo. Este método diagnóstico sirve para la detección de microorganismos en la sangre y realizar su identificación. También para este cultivo se debe obtener varias muestras. Este, si la salmonela entérica está presente en la muestra de sangre, se va a multiplicar en el medio de cultivo y podrá ser identificada mediante técnicas de laboratorio. También es una herramienta importante en el diagnóstico de infecciones sistémicas y puede identificar el agente causante de la infección y determinar su sensibilidad también en los antibióticos. Y se puede tomar desde la primera semana de presentar los síntomas. Otras pruebas que encontramos es el cultivo en medio selectivo. En este tipo de cultivo se pone una muestra de heces en agar entérico ectoen, el cual favorece la multiplicación de la salmonela. Seguido a esto tenemos el cultivo de enriquecimiento, en el cual un técnico colocará pequeñas muestras de heces en un cultivo estéril con nutrientes que favorecen el crecimiento de esas bacterias. Finalmente, encontramos los cultivos en medio diferencial, en donde el medio de McConkey permite la detección rápida de microorganismos que no fermentan lactosa. En ese tipo de cultivos se forman colonias de color negro. Como tratamiento encontramos que no se dispone de alguna terapéutica en específico. Sin embargo, las sulfonamidas, la ampicilina y las cefalosporinas tienen efectos antibacterianos notables contra los entéricos. Cabe destacar que son importantes las pruebas de laboratorio para conocer la susceptibilidad a los antibióticos. Es importante saber que antes de brindar cualquier antibiótico es esencial el restablecimiento del equilibrio hidroeléctrico. Las sulfonamidas inhiben la síntesis de ácido fólico en microorganismos patógenos. Cuenta con un grupo funcional sulfonamida que se une a un azufre, un nitrógeno y un radical de cadena lateral.
Como ejemplos encontramos a la sulfadoxina y a la sulfacetamida. La ampicilina inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana. Cuenta con un anillo beta-lactámico, un anillo tisolinídico, un grupo amino y una cadena radical. Finalmente, están las cefalosporinas de tercera generación. Estas interfieren en la síntesis de peptidoglucano de la pared celular bacteriana e inhiben la transpeptidación final. Cuenta con un anillo beta-lactámico y un anillo dihidrotiazínico. Cabe destacar que deriva del ácido 7-cefalosporánico. Como ejemplo, contamos con la ceftazimida y la cefsulodina. Bien, ahora pasaremos con el mecanismo de acción. Primero están las sulfonamidas, actúan por antagonismo competitivo con el ácido paraminobenzoico PABA, un componente esencial en la síntesis del ácido fólico. Inhiben la síntesis del ácido dihidrofóbico bacteriano, por lo tanto, la formación de subsecuentes derivados. Son bacteriostáticos y los mecanismos de defensa celular y humoral del huésped son esenciales para la eliminación final de la infección. Después, la ampicilina actúa inhibiendo la última etapa de la síntesis de la pared celular bacteriana, uniéndose a unas proteínas específicas llamadas PBPS, Penicillin Binding Proteins, localizadas en la pared celular. Al impedir que la pared celular se construya correctamente, la ampicilina ocasiona, en último término, la lisis de la bacteria y su muerte. De ahí resulta un efecto bactericida. Y por último están las cefalosporinas, que estas ayudan a inhibir el crecimiento bacteriano por interferir con un paso específico en la síntesis de la pared celular bacteriana. La cefalosporina se une a la proteína fijadora de cefalosporinas, la reacción de transferización se inhibe y la síntesis de peptidoglucano se bloquea y la célula bacteriana muere. Respecto a los tiempos, a las personas con bacteremia se les administran antibióticos aproximadamente durante 2 semanas y si la bacteremia continúa, se administran antibióticos entre 4 y 6 semanas. Y ya por último tenemos la prevención y para esto se deben de tomar estas medidas. Se debe de lavar las manos aproximadamente durante 20 segundos, no consumir carne ni huevos crudos, usar agua y materias primas seguras, o sea, se debe de lavar bien con agua las frutas y hortalizas que vayamos a consumir crudas. Refrigerar los alimentos para limitar el crecimiento potencial de la salmonela en alimentos susceptibles a la contaminación por dicha bacteria. También se deben de limpiar y desinfectar las superficies, tablas, utensilios y textiles de cocina. Se deben separar los alimentos crudos y cocinados para evitar la contaminación cruzada. Y se deben de cumplir las indicaciones de tiempo y temperaturas de conservación, así como la fecha de caducidad que figuran en el etiquetado de los alimentos. En las vacunas, bueno, no hay vacuna para la salmonela, sin embargo, hay una vacuna que proviene la fiebre tifoidea causada por la salmonela. Esta se llama CIPIM-BI, que es una vacuna de polisacárido capsular B. La respuesta inmunitaria aparece durante 1 a 3 semanas siguientes a la vacunación y la protección dura alrededor de 3 años. En adultos y niños mayores de 2 años, la dosis recomendada es de única inyección de 5 mililitros. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Por una diarrea es de 50%. Ay, no, me equivoqué.